Ok, Natanael, entonces nos comentas, nos platicas que de todo el universo que tenemos de fórmulas, nosotros como contadores, pues la verdad es que vamos a utilizar a lo mejor unas 5, 6, 7 fórmulas que a lo mejor son imprescindibles para nosotros, y lo importante aquí es aprender a utilizarlas de una forma eficiente que me van a ayudar a mí en un momento dado a solucionar los problemas. Entonces, hay muchas fórmulas, solamente tengo que conocer unas cuantas o quizás algunas más, ¿no? Pero lo importante aquí no es conocer las fórmulas, sino saber cómo utilizarlas, encajar en el problema exacto para saber cómo utilizarla. Exactamente. O sea, me refiero a que con que no conozcas todas las fórmulas o que con unas cuantas te basta, naturalmente habrá ocasiones en las que requieras alguna fórmula muy específica, pero como el trabajo es bastante repetitivo, en el 80-90% de las veces con las fórmulas clásicas que vas a estar utilizando las mismas fórmulas, ¿no? Generalmente los cálculos fiscales y la ley fiscal, ¿no? Cuando se plasma en un papel de trabajo, no suele incluir operaciones aritméticas muy complejas. Si acaso, creo que lo más complejo que pudieras llegar a necesitar sería alguna condicionante que tuvieras que evaluar si una cantidad está dentro de un rango y actuar en función de ese contenido. Quizás alguna fórmula de búsqueda. Por ejemplo, hay una fórmula muy conocida para las personas que ya están un poco más involucradas con el Excel, que es Buscar B. ¿Okay? Buscar B se utiliza muchísimo, por ejemplo, en el papel de desarrollo de papeles de trabajo de ISR. Otra fórmula que es útil también es la fórmula SI. La fórmula SI hace lo que les comentaba hace un momento. Comprueba si se cumple una condición. Si esta condición es verdadera, devuelve un valor. Si esta condición es falsa, devuelve otro. También les recomendaría aprender sobre la fórmula fecha. La fórmula fecha para nosotros cuando trabajamos con papeles de trabajo que abarcan periodos de tiempo definidos. Les recomiendo mucho que utilicen la función fecha porque nos permite manipular tanto el año, el mes y el día y hacer cálculos complejos con este. Ya que estamos hablando de fechas, hay una función que no les aparece en el catálogo, pero si ustedes escriben si fecha y abren el paréntesis, ven que en automático Excel reconoce que ahí debajo hay una fórmula, pero si ustedes la buscan en el catálogo no la van a encontrar. Lo que hace esa fórmula es calcular la distancia entre dos fechas, ya sea en meses, en días o en años. ¿Okay? Entonces, como ves, son fórmulas que a lo mejor no son muy aplicables en nuestra rama, en nuestra profesión, porque son con temas con los que nosotros regularmente nos topamos, ¿no? A lo mejor hay fórmulas que en nuestra vida profesional las iremos a usar, ¿no? A lo mejor una función de seno, coseno, tangente, alguna función estadística muy, muy específica. Digo, puede, ¿no? El universo de posibilidades a los que nos podemos enfrentar es bastante grande y puede que alguna nos sirva en algún caso determinado, pero serán las menos veces, ¿no? Entonces, si ustedes pretenden prepararse para trabajar en Excel de manera profesional, lo que sí les recomiendo es que en lugar de enfocarse en aprender todo lo que Excel tiene por ofrecer, que es bastante y nunca se termina, entiendan mejor a interpretar las leyes fiscales o lo que ustedes pretendan, los problemas que necesiten resolver y plasmarlos en una fórmula matemática y luego aprender cómo plasmar esas fórmulas en Excel. ¿Ok? En realidad es más o menos así el proceso. Primero estudias el problema, lo estructuras y dices, ok, esta estructura que me otorgará la solución, así es como debo ya plasmarla en Excel para yo no perderme en todo el papel de trabajo que ya desarrollé. Ok, perfecto. Entonces, tú comentas, y somos muy repetitivos con esto, ¿no? No es necesario aprender todo el universo. Quizás lo que sí es muy importante y creo que lo he visto es conocer, ¿no?, los fundamentos básicos del Excel, desde el hecho de manejar los números,
de darle un buen formato a tu papel de trabajo. E incluso yo creo que antes de empezar a desarrollar la hoja de cálculo o el papel de trabajo que tenemos en mente, a lo mejor sería bueno escribirlo, ¿no? Plasmarlo en un papel. Bueno, no sé si ustedes me han visto, si tú me has visto, pero cuando tengo algún proyecto grande de algún papel de trabajo que se tenga que hacer, por ejemplo en las anuales, incluso por zonas, ¿no? Si tengo una hoja del papel de trabajo que va a hablar de depreciaciones, me pongo a estudiar la ley fiscal para identificar las partes que van a intervenir en el cálculo y poder desarrollar bien un esquema, ¿cómo llamarlo? Como una serie de instrucciones que me permitan transformar el valor inicial, por ejemplo en este caso del monto original de la inversión y la fecha de adquisición, en un resultado que yo espero, que es la depreciación. Entonces es un análisis, ¿cómo transformo estos valores iniciales en un valor que me va a servir a mí para un objetivo mayor, ¿no? Del mismo modo, cuando yo esté trabajando con este valor de salida, se va a transformar este valor de salida en un valor de entrada en otra sección del papel de trabajo, en este caso las deducciones. Cuando yo tenga deducciones, voy a tomar los diversos valores que son de deducciones autorizadas a lo largo del papel de trabajo y los voy a reunir en un solo punto, y a partir de ese punto se detonan otra serie de consecuencias, otro procedimiento. Entonces es de este modo que se va estructurando todo el cálculo, ¿no? Pero para poder hacerlo de manera eficiente, para no perderte en el desarrollo de todo el cálculo, necesitas diagramarlo primero. Si nosotros nos ponemos a realizar fórmulas de buenas a primeras, a lo mejor dentro de una celda obtenemos una fórmula que sí sea válida, pero que posteriormente, cuando ustedes estén revisando el papel de trabajo, van a batallar bastante para entender la fórmula que acaban de realizar. Entonces sí es muy importante primero entender bien cómo va a funcionar el procedimiento, bocetearlo o dibujarlo incluso, y después ya pasar ese entendimiento que ustedes tienen al papel de trabajo, ¿no? Es como si utilizaran el Excel como un respaldo del entendimiento que ustedes tienen de las leyes, ¿sí? Ok, perfecto. Y ni siquiera, o sea, tiene que ser un entendimiento duradero. Me refiero con esto a que es habitual que a veces escribes una super fórmula y a la semana siguiente la revisas y no te acuerdas de lo que hace o por qué es que funciona, ¿no? Entonces ya teniendo bien documentado, bien estructurado el papel de trabajo es como a ti te puede servir, ¿no? Ok, y la verdad sea dicha, ¿no? Yo creo que gran porcentaje de los que somos contadores en México alguna vez nos han pasado un papel de trabajo, ¿no? Y si no conocemos de Excel, a lo mejor a veces nos va a costar entender qué quiso plasmar quien programó esa hoja de cálculo, ¿no? A veces nos encontramos con una fórmula de muchos renglones que, bueno, vamos a analizarla, ¿no? Por sección, cuando existen varias condiciones en una misma celda, pues es ahí donde a lo mejor nos cuesta saber interpretar qué quiso decir la persona que hizo la fórmula, y yo creo que ahí la importancia, ¿no? de diagramar, como lo menciona el contador Natanael Bravo, ya sea que lo diagrames, no sé, que lo hagas en un papel, que lo escribas en Word, o que lo escribas por secciones, de tal forma que tú entiendas qué es lo que quieres o lo que pensaste o lo que quisiste plasmar en la fórmula, porque al final del día no solo tú vas a hacer ese papel de trabajo, a lo mejor lo vamos a usar todos aquí en la oficina. Exactamente. Bueno, volvemos al principio, ¿no? Cuando estás desarrollando un papel de trabajo, tienes que pensar para qué lo estás haciendo. Lo principal es para ahorrar tiempo, y una vez que ya entiendes cómo puedes ahorrar tiempo, tienes que ponerte a pensar en quién va a ser el que lo va a utilizar, ¿no? No es lo mismo, se lo juro que no es lo mismo, hacer un papel de trabajo para ti que para tus socios, para tus auxiliares o para un cliente, ¿no? Generalmente los que son para clientes necesitan ir más resumidos, sin tanto cálculo, únicamente las cifras importantes. Si es para algún colega o para un auxiliar, algún profesionista, sí que tiene que ir más detallado, pero eso no significa también que puedas meterle todo lo que ruido adicional, ¿no? Tienes que ser muy selectivo y tienes que ser muy cuidadoso con únicamente mostrar lo que es relevante, ¿no? No tiene caso, por ejemplo, no tiene caso imprimir 3 hojas que se refieran a lo mismo
si con las 3 hojas vas a estar obteniendo el mismo resultado, a lo mejor lo que te conviene es combinar esas 3 hojas en una cuarta hoja que combine esta información en una sola hoja lista para imprimir. Ok, como una última hoja de resumen, por así decirlo. Exactamente. Incluir resúmenes donde se tengan que incluir y únicamente detallar lo que se necesite conocer. Ok, perfecto. Bueno, ya estamos llegando a la recta final de esta pequeña entrevista. Aquí sí quisiera que nos presumieras un poco. ¿Cuáles son tus más grandes logros digitales acá, hablando exclusivamente de Excel? ¿Qué es lo que has logrado automatizar? ¿De qué te sientes orgulloso que hayas podido hacer? Pues mira, hay un refrán, ¿no?, que dice que cuando te regalan un martillo, todos los problemas empiezan a parecer un clavo, ¿no? Entonces, ya que empiezas a profundizar un poco más en Excel, ¿no?, y empiezas a combinar las herramientas de distinto modo, llegas a un nivel en que incluso puedes automatizar no solo las entradas y las salidas de un cálculo, sino las veces que se va a ejecutar. ¿Okay? No sé si, bueno, dependerá del nivel de Excel que tengan las personas que nos estén escuchando, pero hay algo que se llama macros, y a través de las macros tú puedes darle instrucciones a Excel precisas de qué es lo que quieres que ocurra y cuántas veces quieres que ocurra. ¿Okay? Entonces, a lo mejor muchas personas no lo saben y no se lo esperan, pero las constancias que emitimos de los cursos de VATS Contadores se hacen en Excel. Los PDFs salen a través de un archivo de Excel. Entonces, combinando lo que son las listas de los participantes con un poco de código y también con algunos otros recursos, pudimos desarrollar esa mini aplicación que lo que hace es tomar los nombres y generar PDFs masivos. Okay. Lo mismo también aplicaría para impresión de papeles de trabajo, generar PDFs masivos de muchos periodos, únicamente ejecutando, haciendo clic en un botón. Y creo que lo más notorio, lo más conocido, vendrían a ser pues los papeles de trabajo, ¿no? Es como mediante el uso de Excel se puede automatizar o reducir al mínimo la introducción de datos de los usuarios a los papeles de trabajo. ¿Okay? Conociendo algunas funciones extra de Excel, como nombres de celdas, nombres de grupos, ustedes como usuarios pueden ponerle un nombre específico sin necesidad de estar repitiendo ese valor a lo largo de todo el papel de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, si están trabajando con el año 2020 y necesitan utilizar ese papel de trabajo para muchas empresas, podrían utilizar una celda donde diga el nombre de la empresa, por ejemplo, VATS Contadores, y ponerle, haciendo clic rápidamente en este cuadro, ponerle nombre cliente. Entonces, con esto ustedes le están diciendo a Excel que lo que está en esa celda se puede llamar nombre cliente. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes estén trabajando con varias hojas o en alguna otra zona del libro, si ustedes vuelven a escribir o a invocar ese nombre cliente, Excel les va a reflejar lo que tienen anotado en esa celda. ¿Okay? Piensen en el potencial de esto. Si están trabajando con un papel de ISR, bien podrían tener una celda que se llama ingresos y estar utilizando ese mismo valor de manera consistente. Y si cambia el importe de los ingresos, ya no necesitarían estar tecleando en cada parte el importe de los ingresos. Únicamente con hacer un cambio acá, por ejemplo, en automático se va a reflejar el cambio. Ok, perfecto. Entonces, entiendo, ¿no? Mencionabas que uno de tus logros era la automatización de papeles de trabajo. Incluso mencionaste lo de las constancias, elaboración de constancias de forma masiva. Yo creo que este mismo principio, y creo que también recuerdo algo que hiciste, es elaboración masiva de contratos de trabajo, ¿no? A través de por ahí unas funciones, ¿no? Entonces, dentro de lo que acabas de mencionar ahorita, nombrando celdas, yo creo que es un súper consejo, ¿no? Y así quiero que resumas esta pequeña entrevista. 3 consejos que nos pudieras dar a nosotros
como contadores para mejorar nuestra práctica en Excel o para entender el Excel sin tanto rollo? Ok. Yo les recomendaría a las personas, a los contadores que están tratando de utilizar Excel para eficientar sus procesos, primero que se enfoquen más en combinar lo que ustedes ya saben que en tratar de aprender cosas más allá, ¿no? O sea, sepan que a veces lo que ustedes conocen ya es suficiente para resolver la mayor parte de los casos. Si ustedes saben utilizar fórmulas como suma, si ustedes saben utilizar nombres como les acabo de mostrar, si ustedes saben utilizar la función sí, que es una función condicional bastante sencilla, ustedes ya están del otro lado, ¿okay? A partir de ahí ya vendría mi segundo consejo. Piensen siempre en quién va a ser la persona que va a estar haciendo uso de sus papeles de trabajo. Sean socios de ustedes, sean trabajadores de ustedes, sean clientes de ustedes o incluso sean versiones futuras de ustedes, ¿okay? Por ejemplo, el papel de trabajo de la declaración anual con el que yo trabajo es el mismo que el que empecé a utilizar hace 3 años, ¿okay? Únicamente, conforme voy aprendiendo nuevas formas de combinar las herramientas que ya conozco, voy trabajando sobre él, lo voy desarrollando, ¿no? Y esto nos lleva al tercer consejo. No vean los papeles de trabajo como productos definitivos, sino entiéndalos como versiones, ¿okay? El papel de trabajo que ustedes hagan hoy, si les sirve, síganlo utilizando, y en el momento en el que lleguen a detectar un error en el papel de trabajo, no lo eliminen, actualícenlo. Recuerden que este papel de trabajo debería estar estructurado de una manera lógica, en la que ustedes entiendan la ley, de modo que tirar ese trabajo a la basura sería una pérdida de tiempo. Es mucho más provechoso para todos si nos enfocamos en rastrear dónde está la desviación, qué parte de la fórmula, qué parte del papel de trabajo originó ese error, ese falso positivo, y pues a partir de ahí mejorar esa parte y volver a evaluar, esperar que todo salga correcto, que ahora sí no haya problemas. Y créanme, cuando están trabajando con papeles de trabajo con este enfoque, es muy habitual que haya algo nuevo, que haya alguna nueva reforma, que haya algún dato que no se les había pasado por la cabeza, o un caso que ustedes pensaron, esto nunca pasa, nunca llega a pasar. Entonces, a lo mejor no es poco probable que pase, y ustedes hacen bien en únicamente limitar su papel de trabajo a lo más probable que pase, pero conforme vayan surgiendo estos nuevos escenarios, ir adaptando el papel de trabajo para que sea más robusto. Y eso serían mis 3 consejos. Ok, bueno, pues muchas gracias, contador Bravo, por estos pequeños consejos que nos ha dado, por esta breve charla. Y pues les pido, ¿no?, estar atento a nuestras próximas publicaciones de BATS Contadores. Se vienen cosas interesantes en el mes de abril. Por ahí estamos planeando un seminario de alrededor de 2-3 meses que va a estar súper interesante. Y la invitación, ¿no?, a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube. Nos encuentran como BATS Contadores. Por ahí también va a estar apareciendo nuestra página de internet, donde pueden adquirir nuestros cursos grabados. Y les pido por favor que se sigan cuidando. La pandemia sigue activa. No queremos más contagiados. Por favor, cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Saludos.